Málaga. Y lo prometido es deuda. Pasamos ya a la página del baloncesto y hablamos, o vamos a hacerlo, de gestión deportiva. Por ejemplo, teniendo en cuenta esa reunión que tuvieron la semana pasada los responsables del Málaga, los del Ayuntamiento y los de la Junta de Andalucía, para construir la nueva ciudad deportiva del Málaga, esa que va a ir en Arraiz Canal y que va a tener muchas zonas también, no solo para el uso del Málaga, sino para el disfrute de la ciudadanía, pues qué mejor que, bueno, pues hacer un análisis general de qué es eso, de la gestión del deporte, de cómo se va a gestionar, por ejemplo, esa ciudad deportiva y cómo se gestionan el resto de instalaciones deportivas que existen en Málaga, en el contorno de su provincia. Y qué mejor que hacerlo con alguien que conoce muy de cerca ese tipo de coyuntura, como es Enrique de Hoyos, gerente director de TD Sistemas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, César, encantado. Bueno, nosotros también, de que nos visites aquí en esta tu casa. Cuéntanos eso de la gestión deportiva, que suena muy bien, pero que mucha gente a lo mejor pues, no termina de identificar qué es exactamente eso. Sí. Bueno, es una materia relativamente reciente, ¿no? El deporte, pues en nuestra sociedad está tomando cada vez más importancia y, bueno, cada vez hay más instalaciones deportivas, cada vez hay más empresas y organizaciones deportivas que requieren de profesionales especializados en la materia para gestionar sus instalaciones y sacarle el máximo partido, tanto a las instalaciones como a los servicios. Entonces, bueno, pues la gestión deportiva ya se ha convertido en un ámbito profesional, en un área profesional, incluso aquí en Andalucía, por ejemplo, hay una asociación andaluza de gestores deportivos, ¿no?, que es AGESPORT, que tiene un gran número de personas y, bueno, la verdad es que hay muy buenos profesionales en Andalucía y en Málaga en esta materia, en gestión deportiva. Gestores deportivos, tanto, digámoslo así, en ámbito público y en ámbito privado, ¿no? Por ejemplo, esto del Málaga, en esta concesión que se le va a realizar, con esos terrenos que se le van a conceder, que está muy bien y muy bonito el proyecto, se van a construir un montón de campos de fútbol para la cantera, una residencia, pero todo esto debe llevar una gestión para que sea productivo y para que de verdad veamos, por ejemplo, crecer ese talento de los chavales, ¿no? Aquí en Málaga, ¿no? ¿Eso cómo se puede llegar a gestionar, por ejemplo? ¿Cómo se construye esa ciudad deportiva, ya no solo el edificio en sí, ¿no? Bueno, pues precisamente la buena gestión empieza por ahí, ¿no? Empieza por el diseño y por la planificación de las instalaciones deportivas, ¿no? Construir unas instalaciones deportivas no es igual que hacer cualquier tipo de obra, ¿no? Ya que necesita tener unas características tanto para su viabilidad económica como para su buen uso deportivo, ¿no? Hay que emplear unos materiales especiales, ya que sobre todo si son instalaciones en las que van a estar en contacto con el deportista, como son los pavimentos, las superficies de uso, pues además de tener unas determinadas medidas, etcétera, tienen que estar previstas, por ejemplo, para que no sean peligrosas, para que no sean lesivas. Hay una serie de normativas, incluso fuera de esas normativas también hay unas recomendaciones a la hora de construir las instalaciones deportivas para que nos permitan sacar el máximo rendimiento al deporte y también que de alguna forma sean cómodas y cuiden al deportista, ¿no? Entonces quizá el primer paso empieza desde ahí, desde el diseño y la planificación de las instalaciones deportivas, en los cuales ya esto se hace con equipos multidisciplinares, en los cuales hay ingenieros, hay arquitectos, por supuesto, que diseñan las obras, los espacios, pero también hay profesionales de la gestión deportiva en los cuales piensan en el uso posterior, en qué deportes se van a practicar allí, cuáles son las recomendaciones de todo tipo y también, sobre todo si esas instalaciones luego van a tener un uso comercial, cuál puede ser el mejor diseño, el mejor dimensionamiento, para que eso tenga luego una viabilidad económica, ¿no? Por ejemplo, en el caso del que hablaba, de la ciudad deportiva, hay que, aparte de ver lo bonito del edificio que se construya, de los campos, también hay que ver esa funcionalidad. Tiene que haber ingenieros, arquitectos, pero por supuesto son gestores deportivos que hagan, por ejemplo, una residencia al lado de un campo, ¿no? Para que los jugadores no se tengan que mover ni que desplazar, ¿no? Es un ejemplo de esto, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo depende del uso y de los objetivos que tenga esa instalación deportiva. Muchas veces los problemas vienen cuando se construye una instalación deportiva y no se tiene un plan de uso claro, o sea, no se tiene una finalidad clara, no se tiene un proyecto de gestión, ¿no? Entonces, teniendo claro ese proyecto de gestión, tenemos que diseñar instalaciones deportivas pues, que sean multifuncionales
que cumplan obviamente la función para la que han sido diseñadas, ¿no? Cada vez hay, pensando por ejemplo en las instalaciones deportivas de ámbito público, pues la mayor parte de ellas son de ámbito municipal, entonces cada vez más está subiendo el nivel de práctica deportiva, ¿no? A nivel nacional estamos ya en un 42% de la población que practica deporte, en Andalucía un poco menos, alrededor del 37%. Entonces es una gran masa social que practica deporte, pero muchas veces las instalaciones deportivas se planifican y se construyen de una forma bastante limitante, ¿no? Por ejemplo, se hace una piscina con unas determinadas medidas y que son poco funcionales y luego no nos permiten que, según van cambiando los hábitos deportivos de la población y según va cambiando la demanda, pues esas instalaciones deportivas se puedan adaptar y tener siempre una rentabilidad social y una rentabilidad económica, ¿no? ¿Tú crees que, tal y como está ahora la sociedad y con estas dificultades económicas que existen, que de verdad se hacen proyectos sin pensar en el uso futuro? Pues yo creo que sí, César, realmente sí. Ha habido unos años en los que el deporte ha crecido exponencialmente y se ha pensado en construir instalaciones deportivas, lo cual pues, nos alegra que se construyan muchas instalaciones deportivas, pero se ha pensado más en clave de construcción que en clave de gestión, ¿no? Se han construido muchos espacios deportivos que ahora, cuando ha venido la crisis, nos damos cuenta que son difíciles de gestionar, ¿no? Los municipios los ayuntamientos están optando mucho por políticas de concesión, de contar con un operador privado, ya sea sin ánimo de lucro, como puede ser un club, una federación deportiva, etcétera, o bien una empresa, que puedan participar de la gestión de esa instalación deportiva o de parte de la inversión o de la inversión completa para construir y luego gestionar esas instalaciones deportivas. Pero, insisto, si esas instalaciones no se planifican bien desde el principio y no se diseñan bien desde el principio, como ha pasado en muchos casos, pues luego es difícil que se gestionen tanto por un operador público directamente, por el ayuntamiento o por un operador privado, ¿no? Aquí en Málaga, por ejemplo, hubo hace poquito cierta polémica, por ejemplo, con el Atlético Málaga, el equipo de fútbol femenino que está en la División de Honor, que está, pues se puede decir así, llevando el nombre de Málaga por toda España y además haciéndolo muy bien, por cierto, las chicas de Manuel Hernández Navarrete, y que no tienen campo para entrenar. Precisamente al hilo de eso hablaron con el antiguo director de deportes del ayuntamiento, ahora de Diputación, como es Antonio Jesús López Nieto, lo han hecho también con Javier Imbroda, o tenían la intención de hacerlo, y hasta ahí no sé si finalmente se han reunido, y hablaban precisamente de eso, ¿no? De que aquí en Málaga, por ejemplo, la gestión de esas instalaciones, que son muy bonitas y que se han venido haciendo en los últimos años, cambiándose los campos de albero a campo de césped artificial, y resulta que precisamente eso, para evitar que el ayuntamiento se haga cargo de esa gestión, se lo han cedido a clubes deportivos en base a un contrato en el que también tienen que liberar ciertas horas a la semana para otros clubes que no son el de la propia gestión en sí misma, y resulta que no lo hacen. Ajá. Bueno, de entrada, en el caso de aquí de Málaga, bueno, yo opino que la medida de transformar, en principio, un campo de albero a césped artificial, en principio es una medida acertada porque es eficiente y tal. Pero luego sí es verdad que hay que articular esos contratos de concesión en base a una planificación otra vez, ¿no? O sea, tenemos una instalación deportiva, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer una concesión es hacer un plan de explotación, hacer un plan de mantenimiento, saber realmente qué costes tiene la gestión y el mantenimiento de esa instalación deportiva para luego recoger todo eso muy bien en el contrato con el operador privado, con el club en cuestión, para que responda a los intereses de cuanta más gente mejor, ¿no? Ya que se trata de un servicio público. Entonces, bueno, pues ahí obviamente tendría que haber recogido en los contratos un uso diverso, ¿no? Quizás no por un solo club, sino por dejando unas reservas de horarios para otros usos, ¿no? Pues es que, claro, está muy bien eso de construir campos nuevos, y es verdad, nosotros más o menos cuando jugábamos al fútbol y teníamos 10, 11 años, teníamos que jugar en campos de tierra, con el peligro que ello conlleva para las articulaciones, para los tobillos fundamentalmente,
Y ahora los chavales de esa edad pues tienen la suerte de jugar en césped, ya sea artificial o no, pero bueno, es césped, es decir, esa es una ventaja. Pero claro, qué bonito es hacer campos, pero si luego no se gestionan bien, pues tenemos un problema enorme, ¿no? No te sirve de nada, ¿no? Al final. Hay que pensar en la gestión que cumpla un uso para ese distrito o para esa zona en la que están ubicados con todos los agentes sociales deportivos y a lo mejor no solamente de un deporte, a lo mejor de varios deportes. Y también pensar en su mantenimiento posterior, ¿no? Porque los campos de césped artificial también hay que tener un buen mantenimiento, ¿no? Porque suponen una inversión bastante grande que si no se hace un mantenimiento bueno y continuado, la amortización no es buena porque hay que cambiarlos pronto, ¿no? No, me estoy dando cuenta de que, aparte de construir, evidentemente lo que hay que hacer, sobre todo es planificar, pero planificar cómo va a ser el proyecto y planificar también el post. Es decir, ya sea público o privado, en definitiva se quieren unos beneficios, sean económicos o sean sociales. Sin planificación, pues, perdón por la presión, pero no hay tu día. Sí, desde luego, desde luego. Que, hombre, una instalación deportiva es relativamente complejo porque hay que tener en cuenta que tienen unos niveles de uso bastante importantes. O sea, hay instalaciones deportivas en Málaga que pasan miles de usuarios al cabo de la semana, ¿no? Entonces eso tiene un desgaste, un deterioro y luego también llevan mucho personal de los monitores, personal de atención al público, etcétera. O sea que tienen que estar bien planificadas porque, ya digo, si no, a nivel de costes, el mantenimiento y la explotación de la instalación deportiva se puede ir muy arriba. Si es una instalación privada y el operador privado que ha puesto el dinero se equivoca, bueno, pues ese es su problema. Pero si es dinero público y es una inversión pública, pues hay que mirar mucho por ella, ¿no? Claro, porque se habla mucho de la presión de los políticos, por ejemplo, que tienen a la hora de quedar bien, ¿no? Y de construir, por ejemplo, pues una piscina. Pues claro, la presión de crear una piscina, por ejemplo, en un entorno más o menos. Tú creas la piscina, está muy bien y están muy contentos. Si al día siguiente eso no tiene finalidad o no está bien gestionado, no tiene productividad, la presión va a ser mayor. Te van a decir, has hecho una piscina y encima te has gastado el dinero, ¿no? Sí. Y ese es el problema, ¿no? ¿Tú lo detectas eso no sé si en Málaga capital o en el resto de la provincia? Sí, eso está pasando en muchos sitios con piscinas y con otro tipo de instalaciones, fundamentalmente con piscinas, ¿no? Que se han construido o se están construyendo piscinas que van a tener o están teniendo muchas dificultades para abrirse, ¿no? Porque porque no ha llovido, ¿no? No. Son instalaciones caras de mantener y bueno, pues los municipios en muchos casos pues están teniendo dificultades para financiar la gestión posterior, ¿no? Entonces ahí un poco volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que estudiar cuando se va a hacer una instalación deportiva dónde se va a hacer, el emplazamiento donde se va a construir la instalación es muy importante para que haya una masa crítica de ciudadanos, de usuarios que puedan verse beneficiados y que puedan hacer un buen uso de la instalación y que luego comercialmente sea rentable, económica o socialmente. Luego también hay que ver que esas instalaciones deportivas sean multifuncionales, ¿no? En muchos casos las piscinas que se han construido solamente se puede nadar y bueno, una piscina si se diseña de una forma más multifuncional, pues a lo mejor se pueden hacer actividades acuáticas tipo aquaeróbic, aquagym, pero claro, si tú le pones al vaso de natación 1,80 m, pues ahí no hay, haces una piscina olímpica ahí no hay nadie ya que haga otra actividad que no sea nadar, ¿no? Entonces, bueno, habrá que pensar qué instalaciones también van a ir destinadas al uso competitivo, al entrenamiento y al uso competitivo, y qué instalaciones van a ir destinadas al ciudadano. Y obviamente esas que van a ir destinadas al ciudadano pues deben ser más polivalentes, ¿no? Oye, y esas pistas que todavía nos seguimos encontrando diversos polideportivos llenas de, por así decirlo, de líneas, de pinturas de un deporte de otro, que no sabes ni cuál es el área, por ejemplo, balonmano, fútbol sala, voleibol. ¿Eso también entra dentro de la gestión? ¿Se puede hacer algo para que en el futuro no pase eso? Bueno, cada vez se tiende a no pintar tantas líneas. ¿No? Se tiende a no pintar tantas líneas.
se tiende a poner una superficie de uso, suele ser superficie de caucho o de PVC, que nos permitan fundamentalmente en lo que son los pabellones, pabellones polideportivos, pues fútbol sala, balonmano y vóley y baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, se tienden a veces no pintar las líneas si no se van a hacer competiciones oficiales, no pintar las medidas totalmente oficiales y no tener que pintar tantas líneas, ¿no? Pues es complicado, ¿eh? Es complicado porque muchas veces no sabes, por lo menos no sabíamos antes, ¿no? Había mucha confusión, ¿no? Que era así. ¿Tú cómo ves el deporte? Porque decías que el deporte en Málaga está creciendo, estamos todavía a un nivel inferior al de Andalucía en general, pero ¿ves que es una vía de escape para esta situación que vivimos hoy en día? Hombre, desde luego el deporte tiene la capacidad de liberar el estrés, ¿no? El estrés, además haciendo deporte, está demostrado que dormimos mejor luego y descansamos mejor, ¿no? Por cierto, un apunte, la gente que se va a ver actividades deportivas y lo único que hace es hacer el gamberro y el animal, que mejor se quede en su jaula o en su casa y no molesta a los demás, que para quemar adrenalina no hace falta ser un cafre, sino hacer deporte y así de alguna manera se quita esa gana, ¿no? Se elimina el estrés y claro, ese mal genio, la adrenalina, ¿no? Las frustraciones muchas veces, ¿no? El mal genio, sí. Y se va uno a casa más relajado y duerme mejor. Sí, señor.